El español en Argentina, historia, prestigio y singularidades. Hola, soy Eva Bravo y esto es El Español de América, el podcast donde hablamos en español y sobre el español. Hoy nos vamos al Cono Sur para conocer una de las variedades del español más reconocibles, estudiadas y admiradas del continente, el español de Argentina. Con su particular entonación, su uso del voseo y una rica historia de contacto cultural y migratorio, el español argentino es un caso fascinante dentro de la historia de la lengua en América. Vamos a recorrer rápidamente su pasado, a observar su presente y a pensar en su futuro. Primera parada en los primeros siglos, cómo llega el español y cómo se produce el contacto indígena. El español llegó al actual territorio argentino a partir del siglo XVI, con las expediciones de Pedro de Mendoza, Juan de Garay y otros conquistadores que fundaron núcleos como Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba. En estos primeros siglos el español convive con lenguas indígenas como el quechua, el guaraní, el mapuche y otras menos conocidas. Sin embargo, y a diferencia de otras regiones como México o Perú, la población indígena en el actual territorio argentino fue más dispersa y menor en número, lo que facilitó una castellanización más rápida. El contacto con las lenguas indígenas no era tan intenso como en los territorios como México o Perú. Desde el inicio, el español hablado en la región recibió una fuerte influencia andaluza y canaria, visible en rasgos como el seseo y en la aspiración de la S final. Segunda etapa, el gran cambio, la inmigración masiva. El fenómeno que marca profundamente el español argentino es la inmigración europea masiva que se produce entre finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en la zona de Buenos Aires. Entre 1880 y 1930, millones de italianos, españoles, franceses, alemanes y otros europeos llegaron a Argentina. Solo los italianos superaron los 2 millones. Este contacto con tantas lenguas y culturas generó una situación única, una población multilingüe que aprendía el español al mismo tiempo que lo transformaba. De esta convivencia surgen jergas como el lunfardo, léxico popular que mezcla italiano, español, francés, portugués y voces africanas. Surge también una entonación melódica influida por el italiano, rasgos sintácticos y léxicos particulares que hacen que el español rioplatense tenga un sabor especial. ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos del español argentino visto así en general? Y digo en general teniendo en cuenta que Argentina es un país muy grande donde hay zonas con características lingüísticas muy distintas. Pues el español de Argentina y especialmente el de la región del Río de la Plata, es decir, Buenos Aires, Rosario, Montevideo, este se caracteriza por varios rasgos distintivos. Quizás el voseo, el uso de vos en lugar de tú, es el más significativo. No es exclusivo de Argentina, pero sí es verdad que tiene una intensidad particular. Por ejemplo, vos tenés, vos sabés, vos decís, en lugar de tú tienes, tú sabes, tú dices. El yeísmo con reilamiento, es decir, la pronunciación de nuestros dos fonemas palatales con un sonido similar al sonido sh o sonoro z. Es la realización especialmente típica de Buenos Aires. Es decir, donde un hispanohablante dice yo, un argentino dice yo, sorda, o yo, sonora. Otra característica es el uso generalizado del pretérito perfecto simple, como ocurre también en otras zonas de América, en lugar del pretérito compuesto. Ayer fui al cine en vez de ayer he ido al cine. El léxico diferencial es abundante. Palabras como pibe, laburo, mina, quilombo, colectivo, bondi
son muy utilizados, muy característicos del español argentino y privativos de esta zona, aunque posteriormente algunas de estas palabras se han extendido a otros territorios. Estos rasgos y otros en los que no puedo entrar por tiempo, no porque no sean interesantes, dan lugar a una variedad muy marcada, fácilmente identificable, que junto a la entonación típica hace que el español argentino se haya convertido en un sello cultural. Además, el español de Argentina ha sido una lengua literaria de enorme prestigio. Autores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Roberto Arlt o Manuel Puig han utilizado la lengua rioplatense con gran expresividad, incorporando tanto registros cultos como populares. En el ámbito de los medios, tanto la radio como el cine y la televisión argentinos han sido muy influyentes, especialmente en países vecinos como Uruguay, Paraguay y Chile. Además, el español argentino ha ganado visibilidad internacional gracias a figuras musicales, a producciones de series que han tenido difusión en plataformas importantes, también en plataformas de podcast y actualmente en las redes sociales. ¿Y qué ha ocurrido con las lenguas indígenas? Pues aunque en el imaginario colectivo Argentina es un país monolingüe, la realidad es mucho más diversa. Existen comunidades que aún hablan quechua, guaraní, mapuche, mapudungun, wichí, gom y otras lenguas indígenas, aunque en algunos sitios no alcanzan un volumen muy grande de hablantes. En los últimos años ha habido avances en políticas lingüísticas interculturales, especialmente en provincias del norte y del sur. Sin embargo, muchas de estas lenguas están en situación de peligro. ¿Y qué lugar ocupa hoy Argentina en el mundo hispánico? Pues Argentina ha sido históricamente una referencia en estudios lingüísticos. Recordemos que desde Buenos Aires se dirigió durante años el proyecto panhispánico del Diccionario del Español de América y que la Academia Argentina de Letras, fundada en 1931, es una de las más activas del continente. También recordemos instituciones muy relevantes como el Instituto de Filología de Buenos Aires, que concentró a personas relevantes del ámbito de la filología, tanto de la lengua como de la literatura española. Estoy pensando en Amado Alonso, María Rosalida de Malquiel, su hermano, etc. En el español argentino se conjugan historia colonial y migratoria, contactos lingüísticos intensos, tradición literaria fuerte e identidad cultural propia. Es sin duda una de las variedades más ricas y estudiadas del español actual. Si quieres profundizar en este tema, te recomiendo 3 trabajos. Virginia Bertolotti es autora del Español del Uruguay y del Río de la Plata, en un libro publicado en Montevideo en el año 2010. Carol Klee y Kimberly Lynch son autores del El español en contacto con otras lenguas, publicado en Washington por la Universidad de Georgetown en el año 2009. Y la Academia Argentina de Letras tiene unas normas ortográficas y gramaticales del español de la Argentina, publicada en Buenos Aires en el año 2014. Todos ellos te pueden ayudar a entender esta enorme, extensa y productiva variedad del español. Gracias por escuchar este episodio del Español de América. Hoy hemos viajado al sur del continente para conocer una de las formas más personales, creativas y dinámicas del español, porque hablar en argentino también es hablar en español. Nos escuchamos muy pronto en un próximo episodio de este podcast y hasta entonces puedes encontrar más información sobre la historia de la lengua en América y en España en mi web y blog personal ebravo.es. Un saludo y hasta pronto.